tenemos un cartel que está sobre un terreno irregular. Esto es importante porque como que no está muy claro el dibujo, ¿no? Entonces aquí se ve que el punto A, por ejemplo, está en el plano XZ y el punto D está a una profundidad de 12 pulgadas más abajo del plano XZ, ¿sí? Este sería el punto, digamos, de intersección de este poste con el plano XZ, 48 pulgadas de Z y 36 pulgadas de X. De nuevo, el dibujo no es muy claro en efecto, hay que fijarse un poquito. Entonces este cartel se estabiliza mediante los tirantes EF, que F cae 14 pulgadas más abajo del punto A, ¿sí? De nuevo es un terreno irregular, y del tensor EG. Sabemos que la tensión en el cable EF es de 46 libras y hay que determinar el momento que dicho cable genera sobre la línea que une a los apoyos A y D. Bueno, primero vamos a caracterizar el vector TEF. El vector TEF está en la dirección del vector, digamos, que une a los puntos E y F. Entonces, el vector que une a los puntos E y F dividido entre su magnitud nos da un vector unitario en la dirección EF. Si eso lo multiplicamos por la magnitud de la tensión que sabemos que existe en la cuerda EF, pues obtenemos la tensión EF. ¿Sí? Entonces, el vector unitario en la dirección EF multiplicado por 46 libras nos da la tensión, el vector tensión EF. Por otro lado, sabemos, o bueno, nos damos cuenta que el vector que une a AE más el vector que une a EF nos da el vector que une a A con F. ¿Sí? Esto más esto nos da AF. Podríamos haber hecho AF más FE igual a AE y de ahí sacar la relación. Es igual, como quieran. Aquí tenemos tres vectores que cumplen con esta relación y de ahí despejamos EF. ¿Por qué necesitamos EF? Bueno, F es lo único que necesitamos para obtener la tensión EF. Para obtener el vector EF necesitamos AF y necesitamos AE. AF es relativamente sencillo, ¿sí? Tenemos la componente en Z es 57 pulgadas, la componente en X es de 21 pulgadas y la componente en Y es de 14 pulgadas. Ya tenemos determinado AF. Lo único que nos faltaría es AE para poder determinar EF. AE lo podemos obtener, por ejemplo, sumando los vectores AB, que es fácilmente caracterizable, y BE, que no es tan fácilmente caracterizable, pero ahorita lo veremos. Entonces, AB más BE nos va a dar AE. ¿Sí? Entonces, AE no es más que la suma de AB más BE. Si conocemos AE y conocemos AF, podremos obtener EF y por lo tanto podremos obtener el vector tensor que nos interesa. El vector BE está en la dirección, fíjense, aquí lo bajamos, el vector BE aquí, para darnos cuenta que este vector está orientado en la dirección AD. Y nos damos cuenta que si es horizontal, desde luego, el vector BE, nos damos cuenta que está contenido en este triángulo, ¿sí? Donde este cateto es un triángulo rectángulo, donde este cateto es la continuación de esta línea, este cateto es el eje X, por lo tanto aquí lo que tenemos es un ángulo recto. Este sería el ángulo alfa. Entonces alfa evidentemente va a ser el arco tangente de 36 pulgadas entre 48 pulgadas, que nos da 36.87 grados. ¿Sí? Aquí lo que hicimos es proyectar a BE para darnos cuenta que el cartel está a un ángulo alfa del eje X. Por lo tanto, ya podemos obtener las componentes de BE. La componente en X de BE son 45 pulgadas. Aquí sabemos que esta distancia, la distancia BE son 45 pulgadas. Entonces, 45 pulgadas por el coseno de alfa nos da su componente en X y 45 pulgadas por el seno de alfa nos da su componente en Z. Entonces, AE es igual a AB. AB son 96 pulgadas por J. Más BE.
B serían 45 pulgadas por el coseno de alfa por I más 45 pulgadas por el seno de alfa por K. Sustituyendo el valor de alfa, lo que nos da es que AE es igual a 36 pulgadas por I más 96 pulgadas por J más 27 pulgadas por K. Ya conocemos a E, conocemos a F, obtenemos EF. EF es igual a la diferencia entre los dos y nos da esto. Entonces ya tenemos el vector EF. La magnitud de F es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes y por lo tanto ya podemos obtener de esta expresión, podemos obtener cuánto vale el vector TEF. De nuevo, para resolver este tipo de problemas, si tenemos que calcular un momento, lo primero que hay que hacer es calcular o caracterizar al vector fuerza, que es el que va a generar ese momento, y después lo que nos hace falta es obtener el momento que genera esa fuerza con respecto a esa línea AD. Entonces vamos a obtener el momento que genera con respecto a cualquier punto de la línea AD, y lo que vamos a hacer es calcular su proyección sobre dicha línea. Entonces, si quiero calcular el momento que genera TEF con respecto a cualquier línea AD, pues podemos aprovechar que ya conocemos a E. A E lo acabamos de calcular, ¿sí? Y entonces, si yo tengo este vector fuerza que actúa sobre esta línea y yo tengo el vector que une a un punto donde yo quiero obtener el momento con cualquier punto de la trayectoria TF, podría ser AE, podría ser AF, ¿sí? Yo podría calcular AF. Sin embargo, como AE lo acabamos de calcular, también hemos calculado AF, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos los podemos utilizar. Aquí estoy utilizando AE. Entonces, el momento alrededor del punto A no es más que el vector AE por, vectorialmente, el vector TF, ¿sí? El vector que une al punto donde quiero calcular el momento con cualquier punto de la línea TF que contiene al vector fuerza, multiplicado por el vector fuerza. Desarrollando, tenemos este es el momento con respecto al punto A. Si en lugar de AE aquí hubiéramos puesto AF, hubiéramos obtenido exactamente el mismo resultado. Entonces ya tenemos el momento que genera la fuerza TF sobre el punto A. Lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la proyección de dicho momento. Dicho momento es un vector y vamos a calcular su proyección sobre esta línea AD. Bueno, la línea AD es fácil calcular sus componentes. Es 47 pulgadas en la dirección X, 36 en la dirección Z y 12 pulgadas en la dirección menos Y. Entonces este sería el vector AD. El vector unitario en la dirección AD no es más que el vector AD dividido entre su valor absoluto. ¿Sí? Entonces el vector AD dividido entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes nos da esto. Esto es un vector unitario que está en la dirección AD. Bueno, por definición, el producto punto de un vector unitario que está en una dirección por un vector cualquiera nos va a dar la componente de ese vector cualquiera sobre esa dirección definida por el vector unitario. ¿Sí? Recordemos, el producto punto es la magnitud de un vector, en este caso sería 1, por la magnitud del otro vector, que sería su momento, por el coseno del ángulo que forman, lo que nos daría es la componente de MA sobre la dirección AD. Y eso nos da, si hacemos el producto punto de este vector por este vector, en este caso es conmutativo el producto, nos va a dar 1.357 kilolibras pulgada, que es el resultado buscado. Desde luego este es un ejemplo que sí es complicado visualizar por lo enredado de alguna manera del dibujo y lo irregular del terreno, que hace que todo lo que está, digamos, que hace complicado visualizar las dimensiones.